La segunda temporada de Reacher se aproxima, y por eso el día de hoy decidí resumirte la primera temporada para que te pongas al tanto. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y no pierdas de contenido como este. Esta historia comienza con nuestro protagonista que se llama Jack Reacher, un ex policía militar del ejército estadounidense. Reacher llega a un pueblito llamado Margrave, en Georgia. El sujeto entra muy casual a la cafetería a comer algo cuando de repente llega la policía para arrestarlo por el asesinato de una persona. Ya en la comisaria, conocemos a nuestros otros dos protagonistas, la oficial Roscoe y el detective en jefe Oscar Finlay, una persona que llegó a Margrave hace un año luego de que su esposa muriera debido a una enfermedad. Resulta que al Reacher lo están acusando por un asesinato que se cometió la noche anterior aparentemente por una persona parecida a él. Luego de esto, Finlay y Roscoe encuentran otra pista que los lleva a la casa de esta otra persona llamada Paul Hubble, un banquero con una vida muy aburrida, quien vemos es intimidado por alguien en un auto negro y se confiesa como el asesino, por lo que lo llevan a la comisaria junto a Reacher a pesar de que es obvio que solo se inculpó. Y como aún no se ha determinado la inocencia de Reacher, lo envían a la cárcel junto a Hubble, donde se supone que ambos debían ser aislados de los demás reclusos, pues aún no reciben su sentencia. Pero este policía corrupto llamado Spivey los pone con los reclusos que ya están sentenciados, donde intentan matar a Hubble, pero Reacher demuestra sus habilidades de superhombre y les demuestra a todos de lo que es capaz. Y más tarde, Hubble le confiesa que una organización criminal lo amenazó para que declarara culpable, ya que si no lo hacía iban a acabar con él y con su familia. Luego intentan matarlos otra vez, pero obviamente Reacher también acabó con esos. Ambos son liberados por falta de pruebas, y Roscoe al parecer se encariñó un poquito y va a buscar a Reacher a la cárcel, solo para luego invitarlo a salir más tarde. El Reacher va a la barbería, y aquí conocemos a este idiota llamado Cahote, hijo de Cleaner, el empresario más importante e influyente de Margrave, con quien Reacher no se lleva nada bien desde que lo conoce. Seguido de esto, Reacher va con Roscoe para lo de su cita, y al llegar a buscarla se entera de que acaba de aparecer otro cadáver ya que andaba ahí. Reacher se les engancha y al llegar a la morgue a examinar el cadáver, resulta ser nada más y nada menos que el mismísimo hermano de Reacher, lo que le da motivos suficientes a Reacher para permanecer en el pueblo, encontrar a los responsables y hacerlos pagar por la muerte de su hermano Joe. Y obviamente, para esto tendrá la ayuda de Roscoe y Finlay, ya que ellos también deben resolver el caso. Van de nuevo a la casa de Hubble, y aquí conocemos a su esposa Charlie y a sus hijas, quienes más adelante tendrán un poco más de relevancia. Lo que hay es que se van porque Hubble no estaba ahí y no encontraron nada que les sirva. Más tarde, al llegar al hotel en el que se hospeda, Reacher es atacado por unos tipos que fueron enviados a darle una paliza. Ya se imaginan cómo terminó eso. Al día siguiente, aparecen otros dos cadáveres, y esta vez resultan ser el jefe de la policía y su esposa. Reacher llega a la escena del crimen como Juan por su casa y empieza de una a deducir cosas que los ineptos de los policías, debido a que él también tiene el superpoder de deducir cosas que para nada son obvias, pero que por conveniencia de la trama para él sí lo son. Él se da cuenta de que el muerto trabajaba para quienes lo mataron y quien tomó su lugar ese fue el sujeto llamado Till. También es un corrupto. A esto, vuelven a la casa de Hubble, ya que sospechan que él puede ser el siguiente, y al llegar se enteran de que el tipo lleva desaparecido desde la noche anterior, por lo que le dicen a Charlie que prepare a sus niñas porque deben de irse de ahí si quieren seguir con vida. Y efectivamente minutos después, Reacher ve personas sospechosas espiando la casa, por lo que Finlay llama a Picard, un viejo amigo y agente del FBI, para que se las lleve y las proteja. Pero como el proceso para incluirlas en un programa de protección de testigos toma su tiempo, él dice que las va a cuidar sin involucrar al FBI mientras tanto. Luego, Reacher va a enfrentar a Spivey, el policía corrupto de la cárcel, pero es embocado. Ya se imaginan cómo terminaron. El detalle es que Spivey consigue escapar. Después, Roscoe invita a Reacher fuera de la ciudad a tomarse un trago para despejar la mente de todo lo que le ha pasado en las últimas 48 horas, y se empieza a notar la química entre estos dos. Al volver a casa, ambos se encuentran con un retén y un camino inundado, por lo que no podrán volver a Margrave esa noche, y se quedan en un hotel. Al día siguiente, al llegar a la casa de Roscoe, se encuentran con una puerta forzada y una amenaza grabada en la puerta. Aquí Roscoe comienza a tomar medidas para su seguridad y le entrega a Reacher una pistola para que pueda protegerla y protegerse a sí mismo. Le cuentan a Finlay y luego se comunican con una compañera de Joe, el hermano de Reacher, que es esta mujer llamada Molly Beth. Esto porque resulta que Joe era director de un departamento del servicio secreto, y él se había autodesignado una misión que lo había llevado a Margrave. Una misión relacionada con una red de falsificación a gran escala. Por lo que Reacher le pide a Molly Beth los documentos de la investigación de Joe para poder seguir investigando. Mientras tanto, Reacher, quien sospecha de las empresas Kleiner, va con un abogado y lo obliga a darle unos documentos. Documentos que les permiten darse cuenta al equipo de que los Kleiner tienen algo que ver con lo de la falsificación. Luego, Finlay y Reacher van a verse con Kleiner en persona, y él niega saber nada sobre lo que está pasando. Se ofende por el hecho de que siquiera lo consideren un sospechoso después de todo lo que ha hecho por Margrave. Y termina amenazándolos indirectamente si siguen husmeando donde no deben. Más tarde, Reacher se da cuenta de que lo están siguiendo,
y hace que lo sigan hacia un terreno vacío, donde él termina matando a los tipos. Y después, al revisar su coche, se encuentra con el cadáver de Spivey en la cajuela, por lo que llama a Roscoe y a Finlay para que lo ayuden a deshacerse de los cuerpos, pues ya no saben en quién confiar y es mejor mantener la investigación entre ellos. En el proceso, Molly Beth consigue los archivos y llama a Richard para decirle que se los entregara en persona al día siguiente. Y en esta parte sucede lo inevitable y el Richard pasa la noche con Roscoe dándose cariño. Y al día siguiente aplican el clásico «nada cambió, todo sigue igual». Ese mismo día, Finlay recibe una llamada de Picard, el tipo del FBI, quien le entrega información sobre el hotel en el que se alojaba Joe justo antes de su muerte. Roscoe va con Richard, y al llegar resulta que hace 20 minutos unos tipos se habían llevado todas sus pertenencias. Y el Richard, como siempre lo sabe todo, descubre en un basurero un maletín oculto que Joe había dejado, donde encuentra una nota, y de repente ambos son atacados por unos mercenarios. Y ahora sí casi matan al Richard, pero Roscoe termina salvándolo. Se reúnen con Finlay y le dicen que es muy extraño que los tipos hayan llegado justo antes que ellos al hotel. Más tarde, examinan una nota que encuentran en el maletín, que lleva a Richard a llamar a esta tipa llamada Niggly, una antigua compañera del ejército que obviamente lo va a ayudar con la investigación, porque como cualquier persona no tiene nada que hacer y estaba esperando su llamada. A esto, el equipo va a la estación del tren a encontrarse con Molly Beth, pero resulta que alguien la encontró justo antes de que ellos se vieran y terminan robándose los papeles y matándola en ese mismo momento. Luego todos regresan a Margrave sintiéndose culpable por la muerte de Molly Beth, y pues porque tuvieron que dejarla ahí tirada en las vías del tren. Tilly se despide de Roscoe, y como Finlay sabe que esto fue porque andan investigando sobre el caso, le dice a Roscoe que debe de esconderse porque le pueden hacer daño, así que la manda a sustituir a Picard y a cuidar a la familia Hubble. Mientras tanto, Richard recibe una llamada de su amiga Niggly, quien le dice que encontró información importante, y él se pasa todo un capítulo fuera de la ciudad debido a que lo están investigando para al final terminar encontrando nada, por lo que decide volver a Margrave y la tipa le dice que ella seguirá buscando por su parte. Ese mismo día, Finlay se cuela en las oficinas de Cleaner para buscar información, pero al entrar lo encuentra muerto, lo que significa que él no era la mano que movía los hilos como ellos estaban pensando. Roscoe, por su lado, llega a la cabaña en medio del bosque en la que se encontraban la esposa y las hijas de Hubble, justo cuando Picard iba de salida. Minutos más tarde, sospechosamente son encontradas por los asesinos, por lo que Roscoe sale a enfrentarse con los asesinos. Casi no la cuenta, pero al final termina eliminando a todos y logrando escapar con las chicas. Al día siguiente, mientras esperan a Picard en una cafetería, Roscoe tiene una conversación con la señora Hubble y la tipa le confiesa que su esposo no trabajaba en el banco desde hace más de un año porque resulta que había sido obligado por la organización criminal para que les lavara el dinero. Y justo en ese momento, llega el Picard por ellas y se van. Luego, Richard se comunica con algunos de los contactos que conocía su hermano y termina en New York hablando con una señora que le cuenta que habían descubierto que las empresas Kleiner han estado enviando montones de dinero falso a un cliente en Venezuela, dinero hecho con un papel especializado que se utiliza para imprimir dólares. Y mientras salía de su reunión con la señora, el Richard sufre otro intento de asesinato, pero pues ya se imaginan cómo terminó. Al volver a Margrave, le cuenta lo que descubrió a Finlay y se encuentra con que esta vez un policía ha sido asesinado junto a su esposa, lo que Till toma como pretexto para decir que Finlay no está a la altura del caso y termina despidiéndolo igual que a Roscoe. En ese momento, Richard se percata de que este otro policía llamado Baker también es un corrupto, por lo que lo engaña diciéndole que desconfía de Finlay y contándole que esa misma noche va a entrar a la casa de Hubble a buscar información. Obviamente esto era una trampa, y Richard se mete en la casa de Hubble, y cuando llegan sus verdugos al estilo de Kevin McAllister de Mi Pobre Angelito, él les tiende trampas y aunque le cuesta un poco, los elimina a todos uno por uno. Al final, termina descubriendo cómo y dónde están fabricando el dinero, aunque no creo que valga la pena explicarles eso. En fin, mientras esto sucedía, el Finlay por poco, él muere por estos criminales que intentan matarlo, pero con ayuda de Richard consigue escapar y reunirse con él. A esto cuadran una reunión con Picard para contarle que ya saben dónde están fabricando el dinero, y en el camino Richard recibe una llamada de Niggly, quien le cuenta que acaba de descubrir que un agente corrupto del FBI trabaja para la organización, y nada más y nada menos que uno que se llama Picard. Llegamos al clímax de la temporada, y resulta que Picard trabaja con Till y Killjoy, quien es la cabeza de la operación. Aquí él le confiesa que él ha sido el autor de todos los asesinatos y que fue capaz incluso de matar a su propio padre. Aunque todavía le falta alguien por eliminar, y es nada más y nada menos que Hubble, quien está vivo y consiguió escapar. Por lo que Killjoy le dice a Richard que tiene 24 horas para encontrarlo, o Roscoe y las chicas Hubble morirán. Richard como adivino deduce dónde anda el Hubble, y es enviado con Picard a buscarlo, y en el camino hace una de las suyas y termina escapando de él, y termina encontrando a Hubble, quien resulta no había regresado para proteger a su familia, pero como ahora están en peligro, regresa con Richard a Margrave y lo primero que hacen es liberar a Finlay y matar a Baker, porque Finlay había sido arrestado y torturado por Till y Baker. También llega Niggly y todos se preparan para dar los golpes finales. Llegan a la fábrica de los Cleaner donde están Roscoe y las chicas.
e incendian una parte de la fábrica para así crear una distracción que les permita entrar. Para hacerle el cuento largo corto, la familia Hubble consigue salir de la fábrica y tienen su emotivo encuentro. Finley termina eliminando a Picard, Roscoe elimina a Teal, y Reacher acaba con Kahway arrojándolo al fuego. Al final la fábrica explota y el Reacher tiene su salida triunfal justo antes de morir quemado como cualquier persona lo hubiera hecho. Pasa un tiempo y vemos cómo Reacher se despide de Roscoe para seguir con su camino, pues como él dice, no es del tipo de persona que se quedan tranquilos en un lugar, tienen su beso de despedida y luego él habla con Finley, quien también decidió volver a Boston y reiniciar allá su vida nuevamente. Después, en un flashback, vemos cómo Joe y Reacher se reúnen con su madre en París. Ella estaba muy enferma y le entrega a Reacher una medalla que era de su abuelo también militar, que simboliza la valentía. En el presente, vemos que Reacher está en el lugar donde murió su hermano y entierra allí dicha medalla. Todo termina mostrándonos cómo él se va de Margrave caminando y sacando el pulgar para que alguien le dé un aventón. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para no perderte de más contenido como este. Espero que les haya gustado y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.